Quiero darte la bienvenida a este taller con el que quiero compartir contigo un camino de realización más simple, un camino más directo y más cercano. Y te prometo que con esta clase vas a salir con una claridad extraordinaria sobre el camino hacia la realización, comprendiendo dónde se encuentra la dimensión espiritual, cómo entrar en ella y cómo sentir el dulce néctar de lo sagrado. Todo estudiante que busca la realización, antes de empezar el proceso de disolución, ¿qué debe de encontrar? Debe de encontrar primero la dimensión espiritual, debe de encontrar el reino de lo sagrado y el reino del absoluto. Y este es mi propósito, y sé que en los próximos minutos vas a ver claro lo que puedes empezar a hacer hoy mismo para emprender un nuevo viaje interior hacia tu libertad. Este taller es para ti si te gustaría encontrar la fuente del ser, si quieres conectar con la dimensión espiritual, si quieres aprender cómo sabe el sabor de lo eterno o lo absoluto, si quieres despertar del sueño de la separación. Y sé que es para ti si lo que deseas aprender es cómo permanecer en el momento presente de manera duradera sin dejarse arrastrar por los pensamientos, sentimientos y emociones, cómo adentrarte en la verdad logrando una conexión con la totalidad, adquiriendo un sentimiento de inmensidad y libertad. Por otro lado, cómo detectar que el silencio y el vacío es la fuente de la realización, el lenguaje del ser y la profunda paz. Estoy muy entusiasmado de estar aquí contigo porque cuando terminemos esta clase sé que vas a comprender mucho mejor la naturaleza de nuestra enseñanza del espacio abierto y cómo con la conexión con esa dimensión de la hora aceleras el proceso del despertar espiritual de una manera más simple y más directa. Y porque en nuestra academia y después de más de 10 años dando enseñanza sobre la realización, hemos revelado los secretos de un camino espiritual que siempre ha sido escurridizo y difícil. Con estas claves esenciales que todo buscador necesita para despertar la dimensión espiritual, puedes lograr la realización de una manera más directa y más sencilla. Estas claves van a evitar que te pierdas en el camino y van a lograr que conectes con la esencia sagrada del ser. En All in One disponemos de un sistema de enseñanza basado en la experiencia directa que va a producir efectos sorprendentes, que te harán cambiar de rumbo hacia un viaje espiritual más simple y sencillo hacia la libertad. Así que esta es mi promesa. Si te quedas hasta el final, cuando termines este taller tendrás en tu mano 3 claves esenciales: el espacio abierto, la transparencia y la expansión de la conciencia. Y estas 3 claves te permitirán comprender de una manera más completa el camino hacia la realización. Te voy a estructurar de una manera simple y sencilla el camino hacia tu liberación y podrás aplicarlo en tu vida diaria. Sé que este taller va a aportarte un gran contenido filosófico. Además, va a apuntar directamente al ser. Vas a conocer el sistema que muchos de mis estudiantes que llevan años de estudio espiritual definen como una revelación. Porque es un sistema cercano, es un sistema directo y es un sistema sobre todo fácil de entender. Te recomiendo que veas este taller desde el principio hasta el final sin interrupciones y en calma, para que puedas percibir su gran valor y comprender mejor todo el contenido que te voy a compartir ahora. Me encantaría que te quedaras hasta el final, primero, para que tengas una visión más clara de estas claves esenciales y segundo, porque al final te explico cómo vas a poder conectarte con esta enseñanza. Antes de empezar, quiero hacerte algunas preguntas sobre tu situación actual, más que nada porque son sensaciones y bloqueos que puede que te estén afectando y debes de saber que no eres la única persona a las que le puede suceder. En primer lugar, comprende las enseñanzas, pero ¿tienes la sensación de que todavía te falta algo? ¿Todavía no has logrado encontrar el ser? Me pregunto si sientes habitualmente que no logras disolver el ego, controlar tu mente, tus impulsos de ansiedad y de queja. Y tercera pregunta, y aquí me gustaría que tratáramos ese tema con sinceridad y total transparencia. ¿Has llegado a pensar alguna vez que no vas a poder lograr la realización? ¿Y sientes que no vas a poder disolver el ego o el yo separado? Y la cuarta pregunta nos trae a uno de los bloqueos más comunes. ¿Eres dominado por los pensamientos, sentimientos y emociones? ¿Eres arrastrado por ellos afectándote en tus relaciones o en tu vida diaria? Quizá este bloqueo te lleva al siguiente y además es muy frustrante. ¿Te sientes cansado de buscar y te gustaría avanzar más rápido en tu realización? Si te encuentras en una de estas situaciones, no te preocupes. Quiero que sepas que forma parte del condicionamiento humano y además todo se traduce
a la desagradable sensación de la separación y a la pérdida de conexión con nuestro ser. O sea que no hay nada de malo en ti. Una de las cosas que debemos de aprender para acelerar el proceso es dónde debemos de colocar nuestra conciencia. ¿Dónde está el ser? ¿Cómo entrar en su reino? Si aprendes a abrirte al espacio sagrado, todas estas compulsiones y hábitos desaparecerán de tu vida y el ahora cobrará vitalidad. El único problema es que todavía no te han explicado cómo ir directamente al ser. Conoces la teoría, pero todavía no conoces el truco para permanecer o penetrar la dimensión espiritual. Y tampoco sabemos cuál es el estado de no yo o ausencia de ego, porque si no lo conocemos, no podemos permanecer en él. ¿Cómo sabes que avanzas hacia el despertar si no sabes qué es el estado despierto? Quien no sabe lo que busca, tampoco puede comprender lo que encuentra. Del mismo modo, tampoco sabes cómo sabe el té hasta que lo pruebas. Probarlo, entonces, es la clave. Cuando estos 3 puntos estén claros, el camino se va a acelerar, porque vas a saber hacia dónde ir. Como dice la frase, el que no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Después de muchos años impartiendo enseñanza a muchos buscadores de todo el mundo, he visto muchas cosas en el mundo espiritual, desde hacer prácticas de silencio, prácticas para llegar a estados de conciencia, terapias, meditación, retiros de silencio, pero si no tocan la sustancia eterna, ¿de qué les sirve? No se abren al espacio omnipresente y acarician su comprensión y por lo tanto no sucede nada. Y suelo llamar a estas prácticas medios indirectos. Así que el único secreto disponible para todos los estudiantes que quieran vivir una vida real tocando el silencio eterno es que hay que tener un contacto directo una y otra vez para que nuestra percepción se despierte a la vibración original. Presta mucha atención a este matiz, porque hay una clave esencial y muy importante que debemos de comprender. Una cosa es el ahora y otra es la esencia última de lo absoluto. El ahora se toca con los sentidos, la esencia no dual o la dimensión del ahora se toca con el corazón. En esta clase te voy a enseñar a tocar la esencia sátvica, el espacio sagrado del ser. Ese es el único secreto de un mensaje simple y directo hacia una verdad que ya eres. Un mensaje que te permita ver con claridad la vacuidad a nuestro alrededor. De permanecer en el ser silencioso y sin forma hasta que ese espacio abierto de la hora se revele como lo que somos. No conocemos el calor de las llamas hasta que no estamos cerca. Pero cuando nos acercamos a la sustancia silenciosa de la hora, cuando tocamos lo eterno, descubrimos que todos los demás medios para realizarse son indirectos. ¿De qué trata mi sistema el espacio abierto? Trata de entrar en la dimensión de la hora y tocar el Ser Supremo, de estabilizarse en ella y de poder ir una y otra vez directamente a tu propia esencia imperecedera en cada momento, así de simple. Quédate con este mensaje porque es muy importante. El camino de la realización es una comunicación interior que vas a tener contigo mismo hasta que esta relación se funda con la verdad inmutable que eres y esta comprensión finalmente perdure a lo largo del tiempo. Porque se trata de eso, de conversar con la presencia inmanifiesta y encontrar un diálogo devocional con la esencia imperecedera que está presente, aquí y ahora, a la vista del corazón. Este diálogo es un encuentro con el silencio contemplativo, porque debemos de entender profundamente que el contacto con la sustancia primigenia del momento presente es la única y verdadera relación que debes de tener contigo mismo en cada momento. Los sabios y santos entregaron su vida para ser esto, para ser este espacio abierto que te rodea. ¿Cuál es el principal impedimento del buscador o estudiante espiritual? Uno de los principales bloqueos de los buscadores es que realmente no saben dónde está la dimensión eterna. No saben dónde está el núcleo eterno. Pueden haber oído hablar de ella, pueden haber leído muchos libros, pero no saben dónde encontrarla. Pregúntate, ¿sabes dónde está la divinidad oculta? No saben qué es o cómo llegar a ella. ¿Y cómo vas a lograr la realización si no sabes cómo llegar a ella? Te hablo muy en serio y quiero que recapacites. ¿De verdad sabes dónde está la verdad última? ¿Sabes dónde se encuentra la existencia infinita del ser? Sé honesto. Porque una verdadera y auténtica relación, un contacto directo sin errores, lo es todo. Así, lo primero que quiero ofrecerte en esta clase es que
Aprendamos dónde debemos de dirigir nuestros esfuerzos, aprendamos cuál es el lugar donde la conciencia descansa en su fuente y aprendamos también cómo alcanzamos el entendimiento para permanecer dentro de ese reino. Aprendamos a amarlo, aprendamos a atesorarlo. Y ten por seguro que el despertar es una habilidad que se aprende, porque el despertar no es una genialidad o algo imposible de conseguir, sino la capacidad de tocar con nuestra conciencia la sustancia primigenia que nos rodea y nos permea, y encontrar el poder para realizarlo. Sé que después de esta clase tu búsqueda espiritual va a cambiar. Sé que puede ser un antes y un después. En nuestra academia hemos perfeccionado el entendimiento que permite a los estudiantes espirituales entrar directamente en la dimensión sagrada del ser, donde la esencia del silencio búdico se hace presente de manera simple y de manera cercana. Llamo a ese contacto que nos despierta a esa esencia, el espacio abierto. El espacio abierto no es únicamente una técnica, es una revelación de la unidad y nos enseña a acelerar el proceso del despertar. Pero todos los estudiantes luchan con el condicionamiento. La sensación de separación ha predominado en nuestra vida hasta el momento en el que decidimos fundirnos en lo esencial. Por esto, todo estudiante que comienza el proceso contemplativo hacia la luz invisible del ser debe de realizar este camino. Primero, aprender dónde está la dimensión. Segundo, aprender que el movimiento de ir a la dimensión espiritual al principio se siente como un movimiento mecánico, como un desplazamiento que puede automatizarse. Tercero, olvidamos ese movimiento, así que ese movimiento habrá de ser recordado. Hemos descubierto que con el tiempo se valida y la conciencia lo termina haciendo de manera natural, aumentando nuestro sentido de cumplimiento en el día a día. Cuarto, una vez aprendemos a estar presentes en la presencia eterna y lo hacemos con más asiduidad, vamos conquistando ese reino y migramos de la conciencia egoica a la conciencia despierta. Las claves iniciales que todo estudiante tiene que entender son sensaciones de la experiencia directa. Te muestro alguna de ellas. La sensación de espacio silencioso, tanto exterior como interior. Sensación de ser observador sin forma. Sensación de ecuanimidad de los objetos, incluyendo tu propio cuerpo. Sensación de apertura del lugar. Sensación de infinitud. Sensación de transparencia. Sensación de que la esencia permea los objetos que nos rodean. Sensación de que formas parte de un campo unificado en el presente. Estas son algunas de las sensaciones que pueden servir como punto de referencia en la experiencia directa para comenzar a activar la visión espiritual. No olvidemos que esta visión espiritual no son el estado habitual de los seres humanos que están dormidos en el sueño de la separación. Por supuesto que esta habilidad está inherente a nosotros, pero hay que aprender a despertarlas. El sistema del espacio abierto te acompaña de la mano a través del proceso de descubrimiento y estabilización por el que transita todo estudiante espiritual hasta llegar a la realización. Este proceso consiste en despertar la visión hacia lo espiritual. Para nosotros solamente es espiritual aquello que contenga estas tres premisas básicas. Primero, debe de ser silencioso. Segundo, debe de ser sin forma. Y tercero, debe de ser infinito. Y por supuesto no puede ser conocimiento, sino que debe de ser experimentado directamente. O sea que no puede ser una teoría y además debe de sentirse, debe de experimentarse directamente y con estas premisas, la visión directa de la experiencia contemplativa nos permite penetrar la dimensión espiritual. Todo buscador que cumpla con estas premisas avanzará de manera efectiva y rápida en su proceso espiritual. Para hacerlo debemos de salir de la mente y aprender a experimentar directamente. Cada vez que entras en el espacio abierto, este espacio sin forma, silencioso e infinito te permitirá beber del ser una y otra vez, elevando cada vez más y más tu nivel de certeza y también tu confianza en tu propio proceso espiritual. ¿Con qué se está enfrentando el buscador espiritual? Se enfrenta con el condicionamiento y la tendencia a regresar al estado de separación. Se enfrenta a los tres factores que sirven a la sensación de separación y que mantienen a la conciencia ocupada fuera del espacio abierto en lo que yo llamo abstracción. Estos tres factores que constituyen o construyen la realidad del ego son los pensamientos, los sentimientos y las emociones.
Tendemos a creer que la mente humana es muy compleja, bien cierto modo lo es, pero lo que sí que sabemos es que todos reaccionamos de un modo muy similar a los estímulos de estos tres factores. Así que podríamos decir que somos diferentes en contenido, pero idénticos en estructura. Y esto nos permite comprender nuestro propio camino. Y lo más importante es sentir libertad ante estos tres factores. Eso es lo que ofrece el camino contemplativo del espacio abierto, porque el espacio abierto es el silencio de lo eterno, donde trascendemos la autoimagen del yo separado. Porque cuando nos abrimos al espacio del ser, los pensamientos se silencian. Las emociones son abrazadas por la vibración original de la presencia y la experiencia se vuelve profundamente espiritual. Lo que predomina dentro de la dimensión atemporal es la sensación del espacio sagrado de la conciencia. El despertar al espacio abierto trae consigo una estable sensación de tanto equilibrio mental como tanto equilibrio emocional, ya que la dimensión de la hora trasciende y permea con su sagrada y calma presencia nuestro sentido de la hora. Así que ahora déjame que entremos en materia. Voy a enseñarte 3 claves extraordinarias que van a marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Ya lo he hecho en mis estudiantes y ahora las vas a conocer por ti mismo. Estas 3 claves que te aproximan al reino de la realidad no dual y que voy a compartir contigo en esta clase sirven para todo el mundo, sin importar orientación cultural o filosófica y sin importar el recorrido que hayas tenido o las experiencias que hayas vivido. Es por eso que estoy feliz de que estés aquí conmigo y que pueda compartirte mi visión de lo que es el despertar a través de lo que yo llamo el espacio abierto. Soy Sergio Noguerón y mi misión es guiar y ayudar a los buscadores espirituales a que despierten a la visión de la experiencia directa. Básicamente les enseño a mirar directamente y a evitar los obstáculos de la mirada al espacio del ser. Actualmente soy el director de la Academia All in One, cuya misión es la de democratizar y acercar el despertar espiritual a todos los seres humanos. Como tú, he realizado un camino espiritual y he vivido experiencias. Y he atendido también durante más de 10 años a aspirantes de todos los lugares del mundo. Por eso sé cómo pueden llegar a sentirse aquellos que anhelan el camino del despertar espiritual. Durante años de búsqueda y tras estar perdido en ella, el espacio abierto se reveló ante mí con una perfecta y brillante claridad. Durante mucho tiempo he estado enseñando sobre el espacio abierto y además hemos trabajado en la academia para perfeccionar la enseñanza y para que sea lo más efectiva, clara y directa posible. Lo que hemos aprendido después de todos estos años es que el espacio abierto es el mejor método para acceder directamente a la dimensión espiritual. Así, me lo hace saber la gente o los estudiantes que se acercan a mi academia y también me lo hace ver los resultados que ellos mismos están experimentando en su proceso. Han aprendido a vibrar en el núcleo eterno de la hora. Acceden con facilidad al silencio eterno y silencioso y son capaces de experimentar mayor conexión con el observador sagrado. Su vibración se acerca con mayor claridad al estado despierto. Así que con el espacio abierto te voy a ayudar a eliminar la identificación con el falso yo y los bloqueos que nuestras creencias limitantes imprimen en nosotros y nos impiden ver la verdad temporal que está aquí y ahora, accesible, cercana, aquí mismo, revelándose sin estar oculta. El espacio abierto va a abrirte una nueva mirada espiritual porque es un acceso tan simple que vas a quedar sorprendido de la simplicidad que posee la capacidad de mirar al eterno valle de lo silencioso, el eterno valle de lo que nos permea y nos trasciende aquí y ahora. Este espacio abierto puede darte una nueva posibilidad si lo que quieres es terminar tu proceso de realización, conocer directamente la presencia eterna. Te voy a compartir cómo uno de nuestros estudiantes que ha estado buscando la realización se abrió para experimentar. Su experiencia nos advierte de los dones que vas a experimentar tú mismo si te abres a la enseñanza del espacio abierto. Para mí ha sido maravilloso porque si bien ya yo había aprendido con Sergio en las sesiones individuales a identificar y a morar en ese espacio silencioso, quieto y vacío que está más allá de la experiencia y en donde todo se disuelve, ese espacio libre que permite lo que sea que tenga que suceder o que suceda, en este retiro ha sido contundente como la amplitud ha sido mucho mayor y la comprensión y la experiencia directa de cómo la percepción y el hecho de ver y el espacio
de la conciencia son exactamente lo mismo, y cómo ese espacio permea todo, y no solo que la amplitud es mucho mayor, sino la intuición de lo infinito es ya muy sólida. Ya no es algo que lo comprendo con la mente, sino que lo intuyo en las sensaciones de amplitud que experimento en las sesiones prácticas del retiro. Entonces, bueno, ha sido un regalazo de verdad estar participando en este retiro con Sergio. Gracias. ¿Te has dado cuenta de cómo Lucía habla de las capacidades de experimentar la presencia eterna? ¿Y cómo se abrió para ocupar la dimensión espiritual a través de la expansión de su ser? Quédate en esta clase porque te voy a compartir aún más revelaciones y de cómo vas a lograr tú también experimentar y cambiar tu visión hacia el reino de lo sagrado. Una de las cosas que hacemos en nuestra academia es abrir una comunicación con la divinidad oculta. Los santos cristianos e hindúes son sabedores de esta oración. Si aprendes este modo de orar en tu interior, comenzarás a percibir sutilezas sagradas y aflorará en tu corazón una sensación de conciencia no dual. En este camino no hay excepciones. La revelación es simple. Para que la realización suceda, debes de conocer lo inmanifestado en ti y debemos de aprender a hablar ese idioma que nos permite tener contacto con el estado despierto. La esencia temporal que llamamos presencia y vacío debe de ser parte de tu día a día. Y no importa lo extraordinario que sea lo que hayas escuchado sobre la realización hasta ahora, porque si tú no has llegado a experimentar la esencia de lo absoluto, solo serán para ti palabras vacías. Puedes haber leído mucho, pero si no se ha hecho evidente, ¿de qué nos sirve? Debemos de conocer aquello que no tiene ni principio ni final, que no solo es trascendente sino inminente en todo lo que es. Debemos de hacerlo a través de nuestra vivencia. Debemos de conocer la esencia que es trascendente porque no se limita a ninguna cosa en particular y sin embargo lo permea todo. Eso es lo que significa la palabra unidad, tan usada en la filosofía. Eso es lo que significa estar despierto. Y de lo que se trata aquí es de que comiences a vivirlo. Y esto no es una teoría, es mi promesa para ti. Y quiero que lo veas por ti mismo. Tienes que conseguir que la experiencia sea realmente tu maestro, porque cuando lo veas, ya sabrás volver ahí por ti mismo. Y una vez eso suceda, el despertar espiritual estará más cerca que nunca. Déjame que te hable ahora de cómo el espacio abierto puede abrirte a una visión extraordinaria. Cuando avanzamos en nuestra comprensión del espacio abierto, reconocemos la unidad en todo. Pero no es que estemos uniendo algo, es que nunca estuvo separado. Reconocemos la unidad inherente porque la sensación de espacio abierto es indivisible, el espacio no se puede dividir. Además de ello, debido a que el espacio no tiene forma, también somos capaces de disolvernos en esa realidad del uno sin forma, y lo hacemos además sin resistencias. La enseñanza del espacio abierto no tiene límites, es un acceso directo y claro. De este modo, si aprendemos a penetrar el espacio, la visión espiritual se revela ante nuestro corazón. Quiero que veas este ejemplo para que entiendas cómo nos comportamos como buscadores espirituales. Fíjate en estos dos ejemplos. ¿Cuál crees que es la diferencia entre una persona que logra la realización y otra que no lo logra? Supongamos que las dos toman lecturas y hacen prácticas espirituales. Además, ambas tienen dentro de su corazón una intención de despertar y encontrar el ser. Pero si las dos tienen la misma intención, ¿por qué no logran los mismos resultados? Quiero que escuches esto con atención. Lo que marca la diferencia entre una persona y otra es cómo concretan y utilizan su energía hacia la dimensión sin forma. Tal y como he nombrado antes, es necesario tocar con nuestra percepción el reino de lo espiritual. Cuando penetramos el reino del espacio abierto, retiramos la conciencia que ha sido atrapada en la forma. La retiramos de los pensamientos, la retiramos de las situaciones, y así logramos descansar por unos instantes en lo sagrado. En ese momento un silencio búdico aparece en nosotros. Estas brechas en el reino de lo inmanifiesto se van haciendo cada vez más evidentes y también más amplias. Así que en unos instantes te voy a contar cómo a través del espacio abierto logramos la conexión con lo sagrado. Por tanto, la persona que logra comenzar el proceso del despertar, lo primero que hace es salir de la mente y comenzar a conocer e intuir la dimensión del ser. La conciencia despierta de su identificación con el pensamiento y se dirige hacia la presencia de lo inmanifestado.
Así que vamos a detenernos por unos instantes y vamos a profundizar en los 3 aspectos esenciales que marcarán la diferencia en el proceso espiritual. Estos 3 aspectos son el puente de entrada, la permanencia y la energía. Vamos con el puente de entrada. El puente de entrada es el puente de entrada a la dimensión espiritual y este va a determinar hacia dónde vas a dirigirte en tu día a día y en tu camino espiritual. Muchas personas tienen interés en la sanación, en la adoración, en el conocimiento, en los dioses, en el perdón o en la idea de un poder divino. Pero aquellos que tienen éxito espiritual aprenden que todo su interés debe de estar en tener la capacidad de dominar el permanecer en la dimensión sin forma del espacio, de hacerlo de manera constante y por encima de todas las distracciones. Llamo a esta seriedad y a esta entrega a la dimensión espiritual del ser la vida de cumplimiento. Y aquí es donde entra el segundo factor. Como decía Ramana Maharshi con su famosa frase, permanece en el sí mismo hasta que te disuelvas. Este de permanecer en el reino del sí mismo o el ser es crucial para lograr ese despertar espiritual a lo esencial. Así que el segundo aspecto o factor esencial es la continuidad dentro del reino de lo sin forma o sí mismo, porque es la habilidad de dominar la atención y dejarla descansando en la conciencia pura para que ésta no se desplace de la mente hacia los asuntos que generan identificación. Una vez que el foco se consigue dejar dentro del espacio de nuestro ser, se produce una continuidad. Esa continuidad en el reino de lo inmanifestado permite la entrada a lo que se llama Samadhi o lo que se llama el instante santo. Y es justo cuando tocamos esta sagrada esencia cuando aparece este tercer factor que es la energía. La energía es la sensación sámbica de sacralidad y santidad que nos aporta una presencia eterna dentro del espacio abierto de nuestro órgano de sensibilidad espiritual. Esta presencia no manifiesta te permite aumentar la vibración y de este modo poder trascender la identificación del ego. También permite que la dimensión del espacio abierto se haga presente y perceptible, avivando las sensaciones y haciendo del secreto oculto una revelación clara ante nuestra mirada espiritual. Estos 3 factores trabajan entre sí y se potencian a sí mismos, creando un círculo vicioso de realización y autoconocimiento. Así que, ¿ves ahora la importancia de estos 3 factores para avanzar en la realización? Hagamos un resumen. El primer factor es el puente de entrada hacia el espacio abierto. El segundo factor es la permanencia en el estado sagrado del espacio abierto. Y el tercer factor es la sensación de energía y vibración de la dimensión del espacio abierto. Cuando penetramos el espacio abierto se revela la dimensión espiritual que está presente en todos lados, dándonos cuenta de que no podíamos estar fuera de ella. Dado que la dimensión del espacio abierto es omnipresente, descubres también que es inevitable. La naturaleza sin forma es ilimitada e infinita y es siempre aquí y ahora. Al tener contacto con ella, el ego desaparece y retiramos la conciencia que ha sido atrapada en la forma. Nos desapegamos de las formas de pensamientos, teniendo una capacidad de dejarnos ir, observándolos simplemente como si fuéramos meros espectadores, porque logramos estabilizarnos en el descanso de la conciencia pura del presente, experimentando la perfecta y brillante quietud del espacio abierto. En ese momento, la mente se queda silenciosa y experimenta una sensación reverencial de silencio y paz que impulsa tu camino espiritual. Estas brechas de temporalidad se van haciendo cada vez más evidentes y más grandes. También el espacio se va haciendo y se va mostrando cada vez más confiable. Así que en unos instantes te voy a contar cómo a través del espacio nos abrimos hacia el presente, creando brechas de no mente. Por tanto, debemos de saber que la persona que logra la realización, lo primero que hace es salir de la mente, debido a reconocer que esta realidad última está siempre presente, y aprende a mirarla, y aprende a entrar en ella, y comienza a intuir la dimensión del ser. La dimensión del ser se hace evidente cuando nos damos cuenta que esa esencia espiritual está presente en todos los lados, siempre ahora, siempre aquí. Y tras ese primer vislumbre de la verdad, que sucede cuando comenzamos a mezclarnos con el espacio sagrado, la conciencia despierta de su identificación con el pensamiento y con la forma. Así que lo primero que debemos de saber es dónde entramos a esa realidad sin forma que nos rodea y después aprender a vivir esa vida contemplativa. ¿Cómo comienza el proceso? La mirada se dirige al espacio y comienza a comprender que no solo hay forma a nuestro alrededor.
Al llevar la atención al espacio, nuestra conciencia se mezcla con el espacio experimentando silencio y quietud. Y al tocar el espacio, se despierta también el observador. Así que las claves que necesitas para despertar la esencia son conectar con el espacio y vivir la presencia del silencio que hay en él. Dirigir la energía de la observación hacia la sutileza de la dimensión sin forma y experimentar cómo la conciencia se vuelve hacia el silencioso espacio del ser. Y además, priorizar tu energía para mirar al espacio abierto. Bien, lo que más nos cuesta a los seres humanos y lo que hace que nuestro camino avance con rapidez es vivir una vida de cumplimiento con nuestro ser interior. Es esta sensación interior que es justa consigo misma y que desea estar en la hora en plenitud. Por tanto, debemos de aprender a escuchar ese lugar en nuestro corazón. Ese lugar que se ama a sí mismo y que desea el despertar espiritual por encima de todas las cosas. Después de compartir contigo cómo despertamos nuestra vida de cumplimiento y cómo abrimos nuestro corazón al despertar espiritual con determinación, puedes entonces ser aquel que haga un cambio significativo en su desarrollo espiritual hacia la verdad de nuestro ser. Y para arrojar un poco de luz al camino espiritual que ofrecemos en nuestra academia, voy a compartir contigo lo que todo estudiante debe de saber si anhela con la llama encendida en su corazón el despertar espiritual. En primer lugar, lo que tiene que saber es que hay una fuerza viva y lúcida que te va a ayudar a lograr la transformación a través de un camino directo hacia la realización. Esta fuerza lúcida tan solo se activa mirando al espacio abierto. Esta es la clave. En segundo lugar, debes de comprender exactamente cómo hacerlo. La forma de hacerlo es experimentando los dones que el espacio posee. Es por esto que he creado las prácticas inmersivas que realizamos en nuestra academia. Cuando me reúno con mis estudiantes, les voy guiando hacia esa realidad total, para que ellos la sientan, para que ellos la experimenten directamente. Ese es el único modo. Debemos de descubrir dónde y cómo estar en la verdad absoluta. En cada una de estas experiencias o prácticas inmersivas vamos despertando estos dones. Y tranquilo, porque vamos a hablar de algunos de ellos en esta clase. Este sistema del espacio abierto está perfectamente organizado para que te permita llevar a cabo un viaje interior sin errores ni engaños. Un método que te ayude a lograr el despertar, una fórmula concreta para así optimizar tu tiempo. Y lo tercero, a través de estas experiencias inmersivas vamos a caminar juntos por las sensaciones que nuestro ser despierto posee en su naturaleza. Y de este modo, la visión también se despierte en ti. Cuando nosotros experimentamos directamente, cuando miramos directamente y sentimos con claridad qué es nuestro ser, esto no podrá olvidarse jamás y penetrará hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tranquilo, porque te daré las claves precisas para que puedas hacerlo por ti mismo. Pero es importante que prestes atención a partir de ahora, porque voy a compartir contigo contenido filosófico bastante profundo y te necesito comprometido para que saques el máximo partido de la naturaleza de la enseñanza directa y simple del espacio abierto. Si hay algo que no terminas de comprender, no te preocupes, avanza poco a poco conmigo y simplemente quédate con lo que más te resuene. Sobre la comunicación y el contacto con el espacio, quiero que sepas que no hay niveles. Cualquiera puede hacerlo, tanto personas que llevan un largo recorrido en la espiritualidad como para aquellos que acaban de comenzar su camino. Así que vamos a hablar de sensación de espacio, transparencia y expansión. Toma nota, porque vamos a ver las tres claves esenciales, tres dones de la experiencia del espacio abierto que potencian la visión espiritual. Estos dones son la sensación de espacio, la transparencia y la expansión. Estos son tres dones básicos, existen algunos más, pero no vamos a verlos en la clase de hoy. Vamos con la primera clave. La sensación de espacio es la capacidad de conectar con el silencio sagrado y entrar en la dimensión de la hora. Es descubrir lo que nunca ha estado ausente en nosotros, ni en ninguna cosa que es. Pero es el gran olvidado, porque la realización es simplemente el descubrimiento del núcleo eterno de lo absoluto. Ahora vamos con la transparencia, que es el amor-luz del momento presente y hace que nuestra percepción bese el reino y sienta que somos un ser silencioso y sin forma, un ser espiritual. Hace el presente rico en espiritualidad y lo hace también vibrante. Esta transparencia es como un mostrarse de la realidad trascendente en medio de todo lo que conocemos.
volviendo a lo conocido y físico, trascendente y espiritual. De este modo nos damos cuenta de que la esencia es en todo y revelamos la verdad última de la realidad. Vamos con la expansión, que es la grandeza del reino espiritual. En la expansión, nuestra mente se abre al máximo, a la vez que despertamos la grandeza. También experimentamos la sensación no dual de nuestro ser infinito, descubriendo que nunca estuvimos separados de la nada. Bien, vamos a ver ahora uno por uno y con detenimiento y profundidad cada clave. Primer don, vamos a hablar del espacio. Vamos a ver algunos detalles desde diferentes puntos de vista. También veremos cómo el espacio abierto nos facilita un puente directo hacia la contemplación, el ahora y el descubrimiento eterno para ver que nunca estuvo separado. Todo es la única esencia no dual. Lo primero que debemos de entender es que cuando hablamos de espacio, nos referimos a esa sensación que se produce cuando retiramos la atención de los objetos y la llevamos a ese lugar o dimensión donde los objetos están, al lugar donde estos moran. Es la dimensión que acoge a todos los objetos en su regazo. Es algo muy simple de entender. ¿Sientes que hay un espacio a tu alrededor? ¿Sientes el espacio de la habitación? Mira a tu alrededor y haz una mirada de manera intuitiva, sintiendo que hay una sensación de espacio. Eso es una sensación sutil del informe. Recuerda que la realización es reconocer que tú eres eso. Eso que sientes que es sin forma, eso realmente es presencia, es tu ser. Al sentir el espacio, estamos alineando nuestra conciencia hacia la vibración de lo esencial. La estamos colocando, por así decirlo, para que vibre en sintonía con las cualidades del espacio. Estamos cambiando el paradigma, estamos mirando a lo que nunca hemos mirado. Quizás te parezca raro o confuso y te preguntes, ¿qué poder puede tener mirar simplemente al espacio que me rodea? En relación a la realización espiritual, su poder es absoluto, debido a que el espacio es puramente seidad. Cuando hablamos de espacio, no nos referimos a un vacío sin vida. Tampoco nos referimos a la simple dimensión que se usa para colgar muebles o llenarla de enseres. Es el lugar donde podemos reconocer que hay eseidad aquí. Y esta seidad o soidad es no cosa, no es una cosa y por lo tanto es ser. La ciencia moderna nos ha enseñado algo revolucionario. El universo está compuesto en su mayoría de espacio, de un espacio vibrante y energético. Según una observación reciente del telescopio Hubble, sabemos que este espacio no es estático, sino que se expande aceleradamente desde el Big Bang. Esta revelación científica es un eco de nuestra experiencia. Cuando meditamos en la verdad, en esa verdad sin forma que nos rodea, sintiendo esa sutileza del espacio, podemos llegar a experimentar una sensación de expansión. Próximamente en el apartado de la expansión veremos cómo y por qué se produce la expansión. Pero lo que debemos de destacar por el momento es que el espacio está hecho de vacío y de silencio. Si nuestra conciencia es capaz de detectar ese espacio, está adquiriendo las potentes cualidades espirituales de su naturaleza. Comprueba esto por ti mismo. Las cualidades del espacio son la inmanifestación, la vacuidad y el silencio. Es un reconocimiento de que esa dimensión solo hay realidad sin forma, pudiéndose reconocer uno a sí mismo como esa realidad fundamental. Esta es la clave. En el budismo Theravada, la contemplación de las kalapas, que según las enseñanzas de Buda son pequeñas partículas que se forman y se desintegran rápidamente, nos muestra cómo todo es efímero menos el akasha, el espacio de donde surgen. Akasha es el concepto hinduista del espacio silencioso y sin forma que nos rodea. Es el gran elemento. El hinduismo reconoció que el espacio abierto, ese reino lleno de vida, es el reino permanente que perdura en lo transitorio. Esta enseñanza se alinea con todas las modernas teorías cuánticas que sugieren que las partículas subatómicas entran y salen, aparecen y desaparecen en el akasha. Buda, con el concepto de kalapas, quiso decirnos que el espacio está lleno de potencialidad y al mismo tiempo la vacuidad y el silencio del espacio es el origen de nuestra naturaleza iluminada. Nikola Tesla, influenciado por las enseñanzas védicas y su colaboración con Swami Vivekananda, vio la casa como un campo etéreo que permea todo el universo. Esta perspectiva no solo es poética, sino profundamente científica y filosófica. Tesla exploró cómo este espacio vibrante al que los antiguos yogis y maestros espirituales se referían es la mismísima realidad que la ciencia moderna está comenzando a entender a través de la física cuántica y la teoría de campos. Así que cuando hablamos de espacio,
Esto no es únicamente un concepto o una idea, es la dimensión que contiene el secreto de nuestro ser. El espacio es el gran olvidado según nuestra filosofía actual, basada en terapias y curaciones. Sin embargo, si observas con cuidado la filosofía, descubrirás que el espacio es el gran elemento, el gran jugador de la realización espiritual, la fuente de todos los organismos que nacen y mueren, la fuente del cosmos. Cada vez que nos sintonizamos con la quietud del espacio, con ese espacio que nos rodea, no solo estamos participando en una práctica espiritual, sino también en un experimento vivencial que confirma la teoría de campos energéticos y la vibración universal que los científicos están actualmente explorando. Cuando estás en el espacio, estás en la vacuidad silenciosa del Buda y en el gran elemento de la casa del hinduismo, donde aprendemos a gobernar la dimensión espiritual sin forma que nos permea como seres espirituales que somos. Este es el regalo del espacio abierto, un acceso directo a la vibración universal que tanto la ciencia como la espiritualidad reconocen como fundamental. El reconocimiento de lo eterno. Vemos que este espacio es presencia viva, además revelamos su omnipresencia. El espacio está siempre presente a lo largo del aparente extenso tiempo en todas partes. Si miramos al espacio con cuidado, experimentamos su vivacidad, sintiendo una vibración pura del núcleo eterno del ser. Finalmente, contemplemos el silencio y la quietud de este espacio. Mientras lo hacemos, validemos a través de nuestra experiencia directa lo que la ciencia ha venido a confirmar. La energía y la vibración que impregnan el universo son accesibles y palpables en cada momento de quietud de nuestra práctica meditativa en el espacio abierto. En nuestros eventos realizamos prácticas para avivar el espacio y cuando somos capaces de sentir el espacio de manera contemplativa, este alcanza un nivel energético muy interesante. En palabras de Richard Feynman, físico teórico estadounidense, él dijo: hay suficiente energía en un metro cúbico del espacio para hervir todos los océanos del mundo. Así que una de las claves para revelar la dimensión del campo unificado del ser es: si te mantienes en contemplación silenciosa, sintiendo el espacio que te rodea de manera continuada, vas a empezar a sentir una fuerte sensación de energía y presencia. Todos sabemos que hay una dimensión espiritual. Todos sabemos que el ser es silencioso. Todos sabemos que no tiene forma. Y si sabemos eso, ¿por qué no sabemos dónde encontrar el ser? Pues ya lo sabes, el espacio es el ser. Ha estado ahí siempre, al descubierto, en medio de todo. Pero no lo hemos visto porque no puede verse con los ojos, ha de sentirse con el corazón. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto del espacio hasta el momento. El espacio abierto nos ofrece un puente hacia la contemplación, un puente hacia el presente y el descubrimiento de nuestro ser. La sensación de espacio abierto surge al retirar nuestra atención de los objetos y enfocarla en la dimensión donde existen dichos objetos. Sentir el espacio alinea nuestra conciencia y cambia el paradigma de percepción hacia lo inexplorado. El espacio no es un vacío sin vida, sino una dimensión vibrante y energética que compone la mayoría del universo. Al detectar el espacio en nuestra conciencia, adquiere cualidades espirituales potentes como el silencio y la vacuidad. Las enseñanzas del budismo Theravada y las teorías cuánticas coinciden en que todo es efímero excepto el espacio, Akasha, el origen de nuestra naturaleza iluminada. Nikola Tesla, influenciado por el Vedanta y las enseñanzas védicas, consideraba la Akasha como un campo etérico fundamental para comprensión científica y espiritual. Muchos estudiantes van a despertar a través de la filosofía del espacio abierto porque contiene una mirada directa hacia el ser. Es una autopista sin peajes ni distracciones. Ahora vemos desde un punto de vista más práctico la importancia de entender la filosofía del espacio abierto, porque cuando experimentamos el espacio abierto, todo se detiene, lo sagrado se hace presente y los pensamientos cesan. Experimentamos que conectamos con el silencio búdico que hay en nuestro interior y empezamos a experimentar que somos libres. Déjame que ilustremos la importancia de esto, porque en el espacio abierto la mente se detiene y estamos presentes en el ahora. Comienza el proceso de observación al pensar. Se produce un silencio sagrado, percibiendo la quietud interior. Salimos de la experiencia para entrar
en lo espiritual. ¿Sabes cuál es nuestra máxima? Sin espacio abierto, la mente ocupa la experiencia. En tu día a día pueden aparecer muchos tipos de pensamientos y es posible que algunos te puedan incluso hasta hacer sufrir, pero la máxima es que los pensamientos aparecen únicamente por la pérdida del espacio abierto. Ahora hablemos de colocar la conciencia en el lugar adecuado. En Lucas 9:58 Jesús dice que las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esta expresión se refiere a la falta de un hogar o lugar de descanso permanente. Para Jesús, cuando entras en el reino, no puedes dejar la cabeza en algún lugar. Esta tiene que desaparecer. La frase de Lucas es muy profunda. Hemos de aprender dónde está nuestro hogar como hijos de Dios, citaba Jesús, aprendiendo dónde colocar la conciencia para entrar en esa divinidad oculta. Si no lo hacemos, es muy difícil que el mundo del yo separado se pueda disolver. ¿Comprendes cuál es el funcionamiento del espacio abierto de tu ser? El espacio abierto sirve de liberación, porque colocamos la conciencia en el reino espiritual, en el que estás presente en esa esencia. El espacio abierto es la ausencia del ego. La conciencia se impregna de esa esencia, la mente queda también impregnada por el espíritu sin forma y todo el sistema siente la resonancia de la dimensión espiritual. El contacto con la esencia contemplativa del espacio abierto despierta la capacidad de empezar a soltar nuestra falsa identidad. ¿Eres capaz de darte cuenta de que no eres el pensador ni los pensamientos? Si todavía no lo has detectado, no te preocupes. Tan solo debes de aprender a colocar la conciencia fuera del reino de la mente, en el espacio abierto. Pero si es tan sencillo y tan solo colocando la conciencia en el espacio el ego desaparece, ¿por qué la espiritualidad no se ha dado cuenta de ello? ¿Por qué los seres humanos no han visto este reino? El secreto siempre ha estado disponible. Y ya nos lo han dicho muchos místicos. Pero está tan a la vista, estamos tan imbuidos en él, que somos incapaces de verlo. Un pez de aguas profundas no conoce el agua. Está tan imbuido y rodeado por ella que no es capaz de percibirla. Si le preguntas a un pez, ¿dónde puede encontrar el océano? Él te contestará, pues no lo sé, no tengo ni idea. Y a los seres humanos nos sucede lo mismo. Estamos tan permeados por la dimensión espiritual del espacio abierto que no hemos sido capaces de darnos cuenta de que somos ella, estamos en ella. Y sin el contacto con nuestra dimensión espiritual, ¿cómo vamos a alcanzar nuestro ser? ¿Cómo vamos a realizarnos? Vamos por otro breve resumen para refrescar los puntos clave del espacio abierto. El espacio es un elemento clave en la realización espiritual para eliminar el ego de raíz. En el espacio abierto colocamos la conciencia en el reino del ser. Sentir el espacio continuamente en contemplación silenciosa nos permite experimentar una fuerte sensación de energía y presencia. El espacio es la manifestación del ser, omnipresente pero invisible a los ojos y perceptible solo a través del corazón. La ausencia del ego y la presencia elevada en el espacio abierto permite liberarnos de pensamientos y de la falsa identidad. Al entrar en el espacio, cesamos en el ahora, un principio esencial para la libertad espiritual y la conexión con el reino espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no eres capaz de estar todo el tiempo en el ahora? ¿Te gustaría estabilizarte en el presente y vivir constantemente en esa esencia espiritual? ¿Quieres saber qué es el ser y cómo conectar con él? Todo lo que has visto es la clave del espacio abierto. Todo lo que has visto en la clave del espacio abierto es esencial para avanzar en el camino porque tienes que saber dónde se coloca la conciencia, dónde la conciencia descansa de la identificación con la forma. Debes de conocer cuál es el estado natural de la conciencia. Porque es en el reposo donde el mundo se detiene y donde nos desapegamos del yo y del mundo. El desapego por el mundo o lo material trae consigo muchas ganancias, como por ejemplo el desapego al pensamiento. Este morar en el reino del espacio abierto es eliminar la fuente del sufrimiento, ya que el sufrimiento sucede por la persecución que hacemos a los acontecimientos de la vida. Cuando te abres al espacio, dejas de perseguir y sufrir por todo lo que sucede en tu vida. Con el espacio abierto eres capaz de dejar ir todo lo que alimenta al ego. En definitiva, y para terminar este apartado del espacio abierto, hemos entendido que la entrada al espacio abierto es el primer paso en tu camino hacia la liberación. Al entrar en el espacio cesamos y nos detenemos en el ahora. Ese es el principio de la libertad. El espacio abierto es la dimensión del ahora y el reino de nuestro ser.
Segundo don, la transparencia. Vamos ahora con el don de la transparencia. La transparencia es un don que aparece cuando damos el primer paso de conectar con el espacio y sentir que la percepción se ha manchado o tomada por el corazón de su naturaleza. En este tocar el espacio comenzamos a despertar nuestro ser porque al hacerlo, el cambio de percepción hacia la presencia eterna comienza a revelar la naturaleza del ser. La naturaleza o la verdadera naturaleza de la seidad absoluta es la transparencia. Mira, la seidad no tiene forma, no es un objeto. Y como bien se sabe, es una eseidad o ser trascendente que impregna todas las formas. Esto puede sentirse a través de la transparencia. ¿Qué sientes cuando el espacio es detectado a través de la forma? Lo que se siente es transparencia de la materia. Los objetos pierden densidad debido a la ausencia de la percepción materialista y existencialista. Otra forma de decirlo es que, debido a mirar al espacio, experimentas la sensación de lo inmaterial, de lo espiritual. Cuando nos detenemos a sentir el espacio que nos rodea, inicialmente podemos percibirlo simplemente como vacío o algo inactivo, o incluso ni siquiera percibirlo. Pero lo que tenemos que saber es que el espacio, en realidad, contiene un secreto abierto y espiritual. No tiene ninguna dificultad y es muy simple si hay inmediatez. Al profundizar nuestra atención y afinar nuestra percepción para mirar directamente, empezamos a notar que este espacio no es sólido físico. De hecho, el sentido de visión de todas las cosas llega a su fin debido a que este espacio abierto y esta esencia es el sostén del mundo y del universo. Si observas con cuidado, el mundo se siente permeado por una naturaleza silenciosa y sin forma que es espacio. ¿Puedes apreciar esto? Cuando percibimos lo que no tiene forma, ese contacto altera nuestra comprensión de lo que es físico. Lo que percibimos con nuestros sentidos como sólido y definido, ya sea el cuerpo o los objetos que nos rodean, bajo una mirada más contemplativa y a través del espacio abierto, se revela una transparencia que nos conecta con algo mucho más profundo y sutil que está en medio de la dimensión física de la existencia y que en ese contacto se rompe toda sensación de solidez. Es como si fuéramos capaces de separar las dos dimensiones y abrirnos a su conocimiento. Las dos dimensiones no están separadas, pero al percibir el espacio, esta predomina sobre la materia transparentándola. La transparencia aquí sugiere que nuestra sensación física está interpretada por la calidad del espacio abierto que es silenciosa y sin forma, que es en sí misma una expresión de la dimensión espiritual. Esta experiencia no se trata solo de sentir el espacio, sino de reconocer cómo este espacio se infiltra y se integra en nuestra propia sensación de ser, mostrándonos que lo que consideramos sólido y permanente es en realidad más fluido y efímero de lo que podemos imaginar. Es cuando realmente comenzamos a abrirnos al misterio espiritual, a ese reino de lo desconocido, que ya no lo es tanto porque estamos conectando con él. Nos damos cuenta de que nuestra presencia física y nuestra percepción no están separadas de este espacio vasto y vibrante. Descubrimos que vivimos en la conciencia cósmica, que somos lo absoluto. Repito, ser conciencia implica el descubrimiento de que nunca vivimos una experiencia embarrada en la existencia física. La transparencia revela la vivencia real de la conciencia, porque perdemos esa densidad que nos permite mirar a través de la presencia del ahora. Al mismo tiempo, sentimos un contacto espiritual, ya que comenzamos a intuir un inmenso espacio de presencia transparente pero viva que permea y existe en medio de todas las cosas, en medio de los seres humanos, en medio de los muebles de la habitación, en medio de este lugar donde nos encontramos, en medio de los seres vivos, de las plantas, de los animales, en medio de todo lo que es. Al tener contacto con esta esencia, si sentimos su naturaleza, la vemos en todo y nos sentimos conectados con esta esencia en todo. Nos permite ver que no somos entidades aisladas, sino parte de un continuo espiritual y energético que abarca y trasciende todo lo físico. Es en este punto donde aparece la ecuanimidad, sensación de que todo es parte del mismo ser. La frase "todo es conciencia", en esa mirada se hace realidad. Eso es la realización no dual. Este entendimiento de la transparencia nos lleva a una apreciación más profunda de nuestra existencia, nos abre a una oportunidad de experimentar la interconexión con el universo y con la esencia espiritual. Al experimentar la transparencia del espacio, nos acercamos más a la verdad espiritual que permea todas las cosas, permitiéndonos conectar con la presencia
de una dimensión espiritual que es tanto inmanente como trascendente. En el contacto con esta mirada comprendemos que solo hay consciencia atestiguando lo que está ocurriendo, sin ninguna preocupación o ansiedad, simplemente en sintonía no dual con el espacio del ser. Cabe destacar que el impacto que tiene en nuestra conciencia la transparencia. La transparencia es la visión espiritual de la materia. Revela un cambio en la percepción hacia lo espiritual. Es la verdadera naturaleza de nuestra esencia espiritual. Se revelan las palabras del Buda: el vacío es forma y forma es vacío. Ves al mundo impregnado por una naturaleza silenciosa y sin forma. La percepción de lo físico cambia conectando con algo más profundo y sutil. La transparencia nos acerca al misterio espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez dónde estaba la dimensión espiritual? Pues ya sabes dónde se encuentra. ¿Te has preguntado cómo sentirse espíritu o sentirse ser espiritual? La clave de la transparencia es esencial para este descubrimiento. ¿Por qué se dice en la espiritualidad que todo lo físico es ilusorio? Porque en realidad la dimensión espiritual es el espíritu aparentando ser materia. ¿O por qué dicen que la materia no es real? ¿Has escuchado alguna vez hablar de la única esencia indivisa, del Brahman o del reino de los cielos? Todas estas cuestiones se resuelven en el entendimiento de la transparencia y el espacio que estamos viendo en esta clase de hoy. ¿Puede ser más simple? Tercer don, la expansión. Vamos ahora con la expansión. La expansión es una experiencia habitual en las prácticas del espacio abierto y se siente como si la mente se abriera al máximo y fueras uno con el universo. Es el reino del cosmos dentro de nosotros. Vamos a intentar comprender por qué se produce la expansión. Para entender la expansión, debemos de mirar a la naturaleza del reino del espacio abierto. El espacio abierto es infinito y se extiende en el horizonte del universo. Para poder representarlo en nuestra experiencia directa, tenemos que verlos de dos modos. Debemos de saber que o estamos en lo concreto o estamos en lo espiritual. Cuando la conciencia se enfoca en un objeto, puede concretar, pero ¿qué sucede cuando no se enfoca en ningún objeto y entiende la imagen no dual del espacio abierto? ¿Qué sucede cuando la conciencia percibe aquello que no está en ningún lugar, pero está al mismo tiempo en todos los lugares posibles? Pues que se extiende sobre sí misma, experimentando su naturaleza omnipresente. Varios sabios hablaron de esto y utilizaron términos para hablar de esta visión no dual y al mismo tiempo extensa y expansiva. Ken Wilber a esta naturaleza lo llamaba mirada holística y en palabras de Jan Klein lo llamaba la visión integral. En nuestra experiencia directa esto es muy simple de entender, es más difícil explicarlo con palabras, pero básicamente lo que tenemos que saber es que cuando la imagen dual del yo separado desaparece, descubrimos que el ser es infinito. No está anclado en la materia, ni responde a las leyes de la materia. Es enorme y contiene la grandeza espiritual. Esta es una sensación que se aviva en nuestro interior cuando tenemos contacto con la transparencia y el espacio abierto. De repente nuestra mente se abre al máximo y sentimos una sensación muy bonita y especial. Es como tener el cielo dentro de nuestro corazón. Esta expansión sucede porque desdibujamos los bordes o lindes de la experiencia consciente. Estos bordes son imaginados y, al desdibujarlos a través de la transparencia y el espacio abierto, dejamos de estar ubicados en el cuerpo y experimentamos que somos enormes, que no empezamos o terminamos dentro de nuestro cuerpo, sino que somos el universo entero en esta realidad total ininterrumpida. La conciencia pierde su identificación con la forma y se libera extendiéndose en lo eterno. Es por esto que he llamado a mi libro El espacio abierto y es por esto por lo cual esta enseñanza es extremadamente poderosa. Quiero que sepas que no te estoy hablando de una teoría o es únicamente una enseñanza romántica. Es lo que se siente cuando nuestro corazón se ensancha en el espacio abierto y nos expandimos en la esencia del espacio abierto. Hemos escuchado muchas veces que el yo se siente pequeño y que somos muchísimo más, que somos enormes, que somos grandes. La expansión es la representación experiencial de esta comprensión. Junto con la expansión
viene a nuestra experiencia la validación de la grandeza del ser. Pon atención a lo que voy a contarte. La grandeza espiritual se aviva en nosotros cuando contactamos con la transparencia y el espacio abierto, dando la sensación de tener el cielo en el corazón. Desdibujando los bordes de la experiencia consciente a través del espacio abierto, dejamos de identificarnos con el cuerpo y nos sentimos unidos con el universo. La expansión implica la pérdida de la identificación de la conciencia con la forma, liberándose en la eternidad. La sensación de expansión valida la comprensión de que somos mucho más que nuestro sentido limitado del yo personal. Y con la expansión llega el reconocimiento de la grandeza del ser y el fin de los deseos insatisfechos. Así que la expansión trae una sensación de empoderamiento, de infinitud no dual, y sentimos que todo el universo es nuestro hogar. El don de la expansión es una revelación directa de la esencia de la no dualidad y nos hace sentir como emperadores, libres de la escasez y de las limitaciones del ego, reconociendo el potencial del ser. La ilusión de esa escasez termina, al igual que la compulsión mental de buscar más, finalizando la búsqueda espiritual de la permanencia de esa esencia. Este don de la expansión es muy hermoso y contiene una revelación muy directa con la esencia de la no dualidad, además de hacernos sentir como emperadores, eliminando la escasez y la pequeñez del ego. Hazte estas preguntas. ¿Qué es lo que nos motiva a buscar? La sensación de que nos falta algo, de que estamos separados de nuestro ser. ¿Sientes escasez en tu vida diaria? ¿Te sientes inferior a los demás? ¿Tienes una sensación de que no eres lo suficiente? Simplemente veamos que al no estar presentes en el ahora y al sentir una desconexión con nuestro ser, el único motivo por el cual nos sentimos insatisfechos es esta desconexión. Bien, como hemos visto, estas tres fuerzas, el espacio abierto, la transparencia y la expansión, son claves que trabajamos en All in One para llegar a la realidad última. Con ellas nos unimos a un verdadero camino espiritual, un camino más directo y también mucho más acertado. Aprendemos a hundir nuestra mente al vacío, a ese vacío sagrado en la dimensión del universo sin forma de nuestro ser. Este camino es muy fácil de entender porque consiste en experimentar directamente la esencia de nuestro ser espiritual. Y porque al hacerlo adquirimos el verdadero conocimiento, el conocimiento real sin condiciones. Y además, al sentirlo hay un cambio significativo porque aprendemos a mirar, a vivir el ser y a hundir nuestro yo en lo que es sagrado. La experiencia directa contiene toda la claridad y el discernimiento que necesitas, ya que es experiencia directa en el ser. Y con el tiempo, debido a esta experiencia directa, el ego se disuelve. Con la experiencia directa en el espacio abierto, aprendes que no se trata de buscar, sino de ser. Aprendes cómo ha de ser la experiencia y cuáles son sus fundamentos. Aprendes que nuestra búsqueda espiritual cambia, porque comprendes que no se trata de buscar, sino de permanecer en ese fundamento subyacente del ser, en esa presencia sin forma que llamamos espacio abierto, pero que solo puedes permanecer en la esencia si sabes cuáles son sus dones, cómo debe de sentirse y cómo esta experiencia debe de expresarse en nosotros. Y una vez se conoce, todo termina. Reconocemos que esta presencia sin forma es la fuente de todo lo que está ocurriendo, iluminándonos en este conocimiento. La ilusión de la escasez termina, la compulsión de la mente por más búsqueda también termina, reconociendo que hay una esencia para lo cual todo está en armonía. Así que ya hemos dicho antes que lo importante es saber dirigir nuestra energía hacia el lugar correcto. Con esas tres premisas, aprendemos a colocarnos en el ser. Aprendes que lo importante es cómo luces y cómo brillas en cada momento. Con esta claridad adquieres confianza de que estás en el camino correcto, acelerando la visión lúcida. Me gustaría hablarte del caso de Inés, una persona que llegó a mi vida tras 30 años de búsqueda espiritual. Ella estuvo tomando sesiones particulares conmigo durante un tiempo y como buscadora solía viajar a la India y pasar tiempo en ashrams y realizar prácticas espirituales con maestros de la India. Ella se dio cuenta de que no estaba realmente ocupando o alineándose directamente con una búsqueda espiritual acertada y que en realidad no estaba experimentando el ser de manera correcta. Cuando aprendió a entrar en el espacio abierto, todo cobró sentido para ella.
Con el tiempo aprendió cómo sabe el estado despierto, pudiendo así encaminar su búsqueda espiritual hacia el lugar correcto. Esta búsqueda llegó a su fin cuando comprendió la naturaleza del principio absoluto. Normalmente los estudiantes, como en el caso de Inés, no saben apreciar el enorme valor que existe en la dimensión del espacio abierto porque, como la mente está siempre en movimiento, no son capaces de entrar en él, disolviendo su sensación de persona. Pero todo cambia cuando la experiencia directa cobra sentido y se entiende a la perfección que este espacio abierto es el ser. Es por este motivo que creé la Academia All in One para enseñar qué es el ser, cuáles son las condiciones de la percepción y dónde puede encontrarse con facilidad. ¿Te ocurre a ti también? ¿Has escuchado hablar del ser, del vacío, de la nada, pero no sabes cómo ha de sentirse la experiencia directa de la hora? Fíjate en el resultado, mira lo que sucede cuando cambias la percepción. Cuando empezó a trabajar conmigo le costaba apreciar el instante. Desde que comenzó a practicar el espacio abierto, el momento presente se volvió más habitual, experimentando en su vida diaria momentos de no mente. Ahora quiero compartirte unos testimonios de algunos de mis estudiantes actuales. Mira lo que hablan del espacio abierto. Como tú, ellos también han vivido la espiritualidad, pero al sentir el espacio abierto, su vida espiritual ha cambiado por completo. Han tomado un verdadero camino de transformación y, sobre todo, les ha facilitado la comprensión de nuestro ser. Desde entonces se han dado cuenta que la única manera de conectar con el ser es a través de la experiencia directa. Te comparto el testimonio. Cuando yo detecto que realmente estoy en el espacio, es cuando me embarga con una especie de intimidad. No sé con quién, si es con el ser, si es con el propio espacio, con la conciencia. Me siento eso, una intimidad que me embarga, ¿no? Me acoge. Vale, entonces lo que empieza a sentir es como una presencia que se va instalando, o sea, que va como invadiendo el cuerpo. Como un silencio agradable que te envuelve, como amoroso, que lo contiene todo, incluso la contracción. Cuando hay apertura, cuando siento la apertura, para mí un punto de referencia es la dulce sensación de pertenencia. Es como sentir que la autoimportancia del yo, o sea, se pierde. Y entonces siento que soy como igual a todo lo que hay en ese instante, ¿no? Tanto, o sea, es como estoy igual a todo, ¿no? Hay una unidad ahí con todo. Eso casi siempre pasa cuando estoy en apertura. Solo sé si que ha cambiado, que al principio era como entrar al espacio, expandirme, y ahora no siento que tenga que entrar a ningún espacio. Siento que soy ese espacio. Una apertura, mejor ir andando y acercando a mi casa, y una apertura muy, muy, muy grande que nunca había sentido. Y es un cambio tan espectacular que desde luego que es algo muy, muy, muy bonito. Se queda corto, se queda muy corto. Y esta sensación de permeación apareció en aquel intensivo en el que nos enseñaste a intensificar el espacio. Y yo recuerdo perfectamente que al día siguiente sentí que quería estar en esa presencia tan evidente y fui a intensificar el espacio y apareció, me tomó y desde entonces funciona libremente. El espacio abierto es todo el tiempo. El espacio abierto es todo. Y en él sucede absolutamente todo. Con el tema del espacio abierto, más fácil imposible, porque está la referencia para estar siempre alerta, estar, una forma de decirlo, porque es de forma natural. Es imposible no estar en el espacio. No es que esté en el espacio, es que es imposible no estar. O sea, lo que queda es una percepción pura, muy intensa, muy viva, sin ningún tipo de tensión. Básicamente lo que hay es grandeza.
O sea, veo que, o sea, me siento no extremadamente expandido ni mucho menos, sino es más allá del cuerpo, eso sí, se siente como una expansión así. O sea, que puedo ocupar la habitación, pero bueno, básicamente lo que se siente es estar presente. Y es inevitable no estar en el espacio. Estaba sola, me sentía flotando. Yo estaba transparentada y esta parte era como flotaba, estaba vacía y esto estaba vacío, con una gran paz, ¿no? A veces, sin hacer nada, pues es pararme y sentir que estoy o sea, que soy ese espacio, ¿no? Al volcar la conciencia sobre el serador, lo que ahí no hay nada. Básicamente lo que hay es un espacio infinito, inteligente, maravilloso y demás. Pero pues sí, esa sensación de quietud también y la sensación de amor que es muy, muy clara, o sea, es una plenitud, es el gozo de estar ahí, ¿no? Tanto cuando estás en el espacio abierto como cuando no eres consciente de que estás, pero que está en el trasfondo. Entonces, sí, sería ecuanimidad y pérdida de identidad. Hoy me he dado cuenta que poco a poco me va tomando. Te sientes como completo, te sientes de otra manera. Me voy al espacio, ¿vale? Me voy al espacio, me permeo con el espacio, me transparento. Estoy percibiendo este espacio, me va permeando este ser, ¿no? Este espacio lleno, ¿no? O no sé, esta paz, porque en definitiva lo que sientes es paz. Por fin estoy como descansando ya. O sea, vuelco toda la conciencia en ese espacio, como si fueran las lavas de un volcán, lo siento incluso denso, o sea, me vuelco, me desparramo ahí entero y me permeo, no solo de espacio, sino súper importante también de vacuidad. El tema de la atención como que o se libera, se expande de una manera agradable, no se mueve, no está tranquila, está una cosa así. Y sobre todo es muy agradable, muy agradable y como cariñoso, como algo así, pero libre, suave. Ahora has escuchado como muchas personas han hecho mención a claves como permeación, transparencia, apertura, presencia. Las claves que ha hecho que los estudiantes alcancen claridad en su transformación son la capacidad de experimentar la sensación de lo informe, detectando la presencia sin forma como la realidad última. La capacidad de conectar con la sensación de espacio que les rodea, experimentando una sensación espiritual que crece cada vez más y más y más. Han aprendido a avivar la presencia de la dimensión del espacio, experimentando la presencia de la dimensión no dual de nuestro ser, destapando todo su potencial. La capacidad de expandir la conciencia más allá del cuerpo, avivando la apertura hacia la infinitud de nuestro ser. En definitiva, todas estas cualidades hacen que el camino de contemplación y silencio del momento presente dé una nueva perspectiva, abre nuestro corazón y nos permite avanzar en nuestro camino de una manera mucho más sencilla y mucho más directa. Ahora quiero darte 3 claves para tu día a día y para que puedas entender mucho mejor cómo conectar con tu ser. Primera clave: cada vez que puedas, observa con presencia para que la mente se quede en silencio. Conecta con tu respiración y siente quién eres sin historia o pensamiento. Quédate en tu sensación yo soy con el sentimiento de ser que hay en el presente. Lo que queda cuando cesa el pensamiento es la presencia del espacio abierto. Haz esa presencia del espacio perceptible en tu día a día hasta que sea evidente. Cuando eso suceda, el camino del despertar habrá comenzado. Clave número 2. Cierra los ojos y siente que la experiencia de tu cuerpo no es realmente física, sino que realmente experimentas un espacio del que eres consciente. Eso te hará entender la naturaleza de la existencia. Toda la existencia es vacío, tal y como sientes tu cuerpo. Una vez sientes el espacio del cuerpo como un hueco, experimenta la vida que hay en tu interior como una sensación de energía y vitalidad.
Puedes comenzar por diferentes partes del cuerpo, los pies, las manos, el pecho, y finalmente siente tu interior como un único campo de espacio vivo. Al principio es posible que no lo sientas mucho, pero en la medida en que practiques esto, se hará cada vez más evidente. Clave número 3. Cuando contemples, ábrete al espacio abierto. Puedes comenzar sintiendo el volumen de la habitación, su altura, su profundidad. Y una vez sea evidente, imagina que no hay techo, solo espacio abierto. Extiéndete hacia el cielo. Cuando sientas la grandeza de la expansión, elimina toda visualización y quédate únicamente con la pureza de la sensación. Debe de sentirse como el cielo dentro de ti. Recuérdate, al finalizar el ejercicio, que esa grandeza es la grandeza no definida de tu ser. Estos serían 3 ejercicios muy básicos de las 3 claves que hemos visto en este taller de hoy. Hay muchos más, por supuesto, pero puedes convertir estas 3 claves en el pilar de tu práctica diaria, porque para empezar, estos 3 ejercicios van a proporcionar un contacto directo con la esencia no dual. Son muy poderosos si los haces en plena contemplación y en un silencio abierto. Para arrojar un poco de luz, nosotros utilizamos el concepto de espacio abierto, pero también se le ha llamado de otros modos en otras religiones y filosofías. Conciencia, Dios, absoluto, noumeno, Parabrahman en el hinduismo, por ejemplo, nada en una filosofía actual, el reino de Dios o reino de los cielos en el cristianismo. El motivo por el cual el concepto de espacio puede ser muy simple de asimilar y el concepto de abierto también puede ser muy fácil de ubicar como sensación. Sé por experiencia que todo lo que comparto en esta clase puede servirnos para recordarnos que lo importante es vivirlo y experimentarlo, y para que aprendamos cómo hay que hacerlo. Porque la comprensión de lo que el espacio de tu ser es un conocimiento vivido. Quiero compartirte algo que dijo Ramana Maharshi. Del silencio vino el pensamiento, del pensamiento el ego, y del ego la palabra. Si la palabra es efectiva, ¿cuánto más lo será su origen? Ramana lo dejó muy claro con esta frase, que el manantial del ser y el silencio es la fuente real y verdadera, y es lo que es importante. Y nosotros, en esta masterclass, hemos apuntado a los dones de la fuente, hacia el verdadero camino del ser. Vamos ahora con el entendimiento del empoderamiento de la inmutabilidad. Me gustaría ahora que entendiéramos que el espacio abierto nos está revelando el Ser Supremo. Y por supuesto, el Ser Supremo es un emperador. Entonces nos permite reconocer el poder de la esencia espiritual eterna en su constante libre expresión. Esta esencia suprema no transita por las experiencias, sino que es indestructible, inamovible y sin cambio. Este es el principio fundamental del empoderamiento espiritual en el reconocimiento de lo que es falso, porque si descubres lo que eres, el yo y el tiempo desaparecen, junto con el sentido del dolor del pasado. El espacio abierto es lo que eres y te hace indestructible. El espacio abierto en ti es un inmenso y profundo espacio interior que no es afectado por nada. Es inconmensurable y nunca tiene necesidad de ser reparado. Cuando moramos en él, ¿qué tenemos que sanar? En lo superficial de la vida suceden miles de circunstancias y miles de situaciones. Ellas transitan por ti, sin embargo, cuando ves que eres espacio, reconoces que no puedes ser dañado por ellas, porque ellas son impermanentes y tu esencia no lo es. Pero tenemos la sensación de que el tiempo deja huellas en nosotros. Sin embargo, desde el espacio abierto, reconocemos nuestra esencia inmutable e indestructible. Tu esencia interior, vacía y silenciosa, está esencialmente libre de este mundo. Ningún suceso la puede rozar. Es un poder interior de libertad, te hace consciente de lo efímero de cada situación y es la profunda libertad con respecto a la transitoriedad de las formas que adopta el ahora. Desapasionamiento, la desidentificación de la prisión de la consciencia. Cuando penetras en el espacio silencioso y vacío del ser, comprendes que hay un espacio alrededor de los sucesos de la vida. Este espacio se hace cada vez más amplio, sintiendo espacio entre las emociones, espacio entre los pensamientos, espacio entre los sentimientos. Esta es la paz del ser que sobrepasa toda circunstancia. De pronto comprendes la frase utilizada en los cuentos del Zen: esto simplemente también pasará. Porque cuando puedes experimentar espacio en tu vida, esta se vuelve creativa, se vuelve libre. La vida solo necesita espacio para ser. Eso es todo.
El espacio abierto es en esencia la libertad suprema y produce una liberación de condicionamiento egoico de la forma, liberando a la consciencia de la prisión de la identificación con las circunstancias. ¿Te imaginas vivir tu vida por encima de todas las circunstancias que ocurren en tu vida? Esto es lo que la realización del espacio abierto ofrece a los despiertos. Cuando estás libre de las circunstancias, ocupas una posición más alta en la que observas los acontecimientos y la forma. Mediante esta posición de desapego surge el espacio interior y la dimensión informe de la vida. En palabras de Robert Adams, hay un poder interior dentro de ti que hace que las cosas de este mundo parezcan nada. Usa este poder como te parezca. Durante más de 10 años he atendido a buscadores de todo el mundo. Les he guiado en su proceso del despertar. Les he ayudado a salir de la ilusión y del sufrimiento mediante prácticas inmersivas. Les he ayudado a sentir lo que realmente son y les he ayudado a vivir una vida en unidad con esa verdad. Aproximadamente hace 4 años la enseñanza cambió su ritmo por completo. Cambiamos de rumbo y comenzamos a cambiar el modo en el que la enseñábamos. Un día me di cuenta de que era necesario e importante poner a disposición de las personas que me contactaban un sistema que permitiera practicar las bases fundamentales de la enseñanza. Así que el propósito era acompañar a las personas hacia el despertar mediante un sistema que hiciera a la enseñanza accesible y donde cada persona pudiera además avanzar a su ritmo. Y me di cuenta de que el único modo de hacerlo era hablar de una enseñanza que al mismo tiempo que fuera escuchada, también pudiera ser experimentada con facilidad. Esta comprensión me llevó al espacio abierto. Entonces comencé a dar una enseñanza contemplativa de la experiencia directa, donde al mismo tiempo que se daba enseñanza, también se experimentaba la dimensión espiritual. Durante un tiempo, estas experiencias inmersivas, así fue como las llamé, se convirtieron en una experiencia transmisible y experienciable. Estas experiencias fueron impartidas en intensivo, al principio en intensivos o eventos, pero después sentí que los estudiantes necesitaban también un contacto más continuo para poder familiarizarse con esta enseñanza. Así que decidí crear el aula de estudio, donde los estudiantes podrían tener un contacto más continuo con la cultura del espacio abierto. Así que comenzamos a reunirnos todas las semanas para desarrollar y estudiar las bases de la enseñanza del espacio abierto, despertar los dones y eliminar los bloqueos que impiden la claridad de la dimensión espiritual. Lo que te comparto hoy contigo es una síntesis de algunas de las claves esenciales de la enseñanza del espacio abierto, pero hay mucho más desarrollo hacia la dimensión de la hora. Y quiero compartir contigo cómo en el aula de estudio desarrollamos la visión espiritual, porque para tener una mayor profundidad hay que tener contacto con la dimensión espiritual y practicar la contemplación. Estas prácticas van a desbloquear la fuerza egoica y van a permitir así el despertar en todos los seres humanos. Después de todo lo que he compartido contigo, puedes elegir entre estas dos opciones. Puedes continuar tu camino por tu cuenta y seguir realizando tus prácticas esperando que tengan efecto. Puedes aplicar todo lo que acabas de aprender para comenzar tu camino. O puedes dejar que te ayude a despertar al espacio abierto de tu ser espiritual. Y si decides tomar este último camino, quiero que conozcas nuestra aula de estudio All-in One. Esta aula está ayudando a transformar a buscadores espirituales, produciendo el despertar y sacándolos del estado de sueño. Aunque sientas que es difícil y que lo has intentado durante años, quiero que sepas que el espacio abierto puede ayudarte a dar el paso que necesitas con mayor facilidad. El sistema trata de clases completamente online y a la medida en que vayas avanzando, comenzarás a experimentar que eres capaz de vivir el ahora más intensamente. Aprenderás a detectar la presencia del ahora, saber exactamente dónde mirar, conocer la sabiduría verdadera que se despierta cuando volvemos a las comprensiones, un conocimiento vivido y experiencial. Conseguir que el amor surja como fuente de inspiración para tu recorrido espiritual. Aprender a fluir por la vida y ser más efectivo en el camino espiritual. Estoy seguro de que ahora mismo te estarás preguntando para qué tipo de persona está pensado el espacio abierto o si es para ti. Pues bien, el espacio abierto es para ti si el despertar es algo que quieres realmente. Si sientes que estás cansado de buscar y sabes que quieres despertar. Si vives constantemente entregado a la búsqueda espiritual y sientes que ya es el momento de hacer el cambio.
Si sientes que has practicado mucho tiempo pero no has llegado a sentir la claridad que aspiras y a terminar el proceso. Si estás cansado de sufrir y sientes que te mereces una vida despierta y completa. Al final el objetivo es enseñarte los principios básicos de un camino directo y claro y cómo aplicarlos para aumentar tu energía del despertar en tu día a día y con clases semanales, con acceso a las clases grabadas para que puedas verlas de nuevo y entenderlas mejor y sobre todo con ejercicios que te llevarán a la experiencia directa del ser. Y también es importante la cultura y el conocimiento para dominar el espacio abierto. En estas clases acercamos claves claras y precisas sobre la naturaleza y las sutilezas del ser para que lo que no se ve ahora por ignorancia se revele por sabiduría. Y además con una nueva mirada más simple y directa entenderás el método y profundizarás en las comprensiones con los ejemplos y los ejercicios prácticos hacia el espacio abierto. El aula de estudio es nuestra contribución a una comunidad comprometida con el camino espiritual que desea, por encima de todo, avanzar en un camino espiritual sin engaños. Con las prácticas del espacio abierto saboreas la experiencia de la verdad, en las experiencias inmersivas y se comprende y se revela el secreto del estado despierto. Todas las semanas hay nuevas lecciones y nuevo contenido que vamos a ir subiendo según las necesidades de nuestros estudiantes para dar respuestas a todas las preguntas. El esquema del sistema del espacio abierto funciona en 3 fases: preparación, sabiduría y expansión. Estas 3 fases es tal como debe de suceder el proceso del despertar, porque ojalá fuese solo sentarnos y hacer un ejercicio. Porque realmente todo esto hay que asentarlo perfectamente, hay que dominarlo. Así que la primera fase es la preparación, porque quiero que asentemos los cimientos de un proceso del despertar. En esta primera fase veremos la clave del espacio abierto y dónde comenzar a tener contacto con la dimensión espiritual, aprendiendo a entrar directamente en la dimensión. En la segunda fase aprenderás la cultura espiritual que te enseñará cómo degustar y entender los dones del ser para que la dimensión espiritual pueda ser entendida a la perfección. Y en la tercera fase conocerás la esencia silenciosa y expansiva de la naturaleza del espacio abierto, despertando en ti la capacidad de producir la experiencia del espacio abierto a tu antojo y adquiriendo el dominio del samadhi, el satori y el instante santo. Durante el desarrollo de estas 3 fases despertamos la visión y aterrizamos la enseñanza al momento presente. La llevamos a la práctica y de alguna forma aplicamos lo que nosotros llamamos descender la enseñanza al momento presente. Así que de alguna forma vas a dejar de interpretar con el intelecto para volver tu vida más experiencial y menos teórica. Y de alguna forma esto va a permitir que aceleres el proceso del despertar, porque la experiencia directa lo es todo. Así que a la medida que avances sentirás ese amor, un fuego interior que te permitirá enfocarte en la trascendencia y en la libertad, avivando el amor por la verdad que hay en ti. El amor es firmeza y determinación en ese proceso. Así que durante el proceso del espacio abierto sentiremos también un asentamiento de la energía del fluir y cómo la verdad liberadora que vamos descubriendo se expresa en este mundo. Conocerás también cómo se vive el estado despierto y qué es lo que se necesita para saber expresar el poder espiritual. Así que llegados a este punto, ¿te has parado a pensar qué valor tendría para ti dentro de un tiempo haber desarrollado en tu corazón lo que hoy te he compartido en esta masterclass? Piénsalo, ¿sabrías cómo permanecer en el ahora y hacer de tu experiencia tu maestro? Tendrías contacto con el ser y además con mucho más control. Comprenderías el camino correcto para generar el hábito que terminaría desembocando en un verdadero estado despierto. Te darías cuenta que el ser siempre ha estado ahí, pero no lo habías visto. Tendrías los conocimientos necesarios que te llevarían a comprender un camino sin errores y sin fisuras. Todo eso es lo que supondría unirte en esta experiencia de vida. Recuerda, puedes comenzar tu camino hoy mismo uniéndote al aula de estudio que tenemos en la academia para poder también compartir con otros estudiantes de nuestra comunidad, para avanzar más rápido en tu proceso y para empezar a experimentar directamente estos dones de la experiencia del espacio abierto. Y además, si te gusta el silencio, disponemos de una sala de silencio online donde puedes sentir la resonancia del espacio abierto mientras compartes con otros compañeros. El aula de silencio es fenomenal si deseas realizar una meditación a la mañana o cuando simplemente quieras o desees. ¿Y sabes que puedes comenzar hoy mismo a asistir a las sesiones del aula, donde puedes
realizar preguntas, aprender las claves del espacio abierto, realizar ejercicios, entrar en la comunidad y tener acceso a las sesiones grabadas, todo esto por tan solo 39 € al mes. Además, no hay ninguna permanencia y puedes darte de baja cuando desees. Si deseas unirte a nosotros y aprender sobre la filosofía del espacio abierto, contáctanos por WhatsApp o ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Quiero darte las gracias por haber asistido a este taller del espacio abierto conmigo. Confío en que empieces a aplicar todo lo que has aprendido hoy y consigas darle la vuelta a tu despertar. Este es el momento en el que tengo que despedirme, simplemente decirte que te deseo inmensidad, espacio y amor en tu recorrido espiritual. Un abrazo y hasta pronto.